gestionar esto, la complejidad de los sistemas que se requiere para manejar esto, Data Lake, más Data Warehouse, transformaciones, integraciones, un montón de tecnologías. El rendimiento, no siempre tenemos el rendimiento esperado y esto se agrava cuando además tenemos momentos de concurrencia, tenemos picos de trabajo elevados o cuando lanzamos un proyecto de Machine Learning o un proceso de Machine Learning que consume mucho procesamiento. Y por último, el coste. Todos los que estamos aquí sabemos que no son sistemas baratos, requieren de data lakes, requieren de un data warehouse, de gente que administra una cosa, gente que administra otra, transformaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues imaginaros una solución que de un plumazo elimina todos estos problemas y lo que es más importante también, en términos de coste, solo pagas por lo que estás utilizando. No hay una barrera de entrada. De hecho, nosotros tenemos clientes que bueno, pues van a tener un consumo importante y tienen un consumo importante, pero hay otros donde van a tener un data warehouse con Big Data por menos de 500 euros al año, ¿no? No hay una barrera de entrada, solo lo que consumes. Esto es Snowflake y es la razón, algunas de las razones por la que Snowflake es la empresa de software as a service con mayor crecimiento en la historia y, bueno, por ahí lo llaman el efecto Snowflake. Nada más, pasamos a presentar a los participantes de la mesa. Rosa Elvira Lillo Rodríguez, que es directora del Instituto Big Data de la Complutense y Santander. Uy, perdona, Carlos III lo había puesto mal, perdona, gracias. Concha Labra, directora de formación de UTAD. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Gómez, que es el CDO de Global. Gracias. Y Nacho Rodríguez, que es el responsable del grupo de Data Science de Vodafone. Muy bien, pues bienvenidos. Tenemos, la verdad, un plantel bastante variado, ¿no? Tanto en sectores como empresas. Y bueno, un poco la primera pregunta genérica de ¿qué proyectos tenéis vosotros de Big Data e inteligencia artificial en vuestras empresas y cuál es vuestra experiencia en este campo? ¿Quieres, vale, Carlos? Pues empiezo yo. Nosotros en Global venimos del sector inmobiliario, somos la organización de 3 empresas de valoraciones inmobiliarias que tienen pues como 35 años de experiencia, es decir, tenemos cerca de 1000 arquitectos especializados en ir a las casas, a vuestras casas, a verlas por dentro, a analizar cómo son para dar una valoración, ¿no? Entonces, tenemos un montón de datos que hasta ahora solo utilizábamos para nosotros. O sea, hemos visto probablemente cerca del 20%, hemos visitado cerca del 20% de todos los inmuebles de España, ¿no? Toda esa información lo utilizábamos de forma interna para valoraciones más nuevas, pero no se hacía nada con él a mayores, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos cerca de los 1000 agentes más todas las tasaciones nuevas, muchos datos que están llegando nuevos, muchos datos antiguos, entonces eso empezó a ser necesario utilizar el Big Data, ¿no? Pero para dar servicios nuevos es cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial. Por un lado, para optimizar nuestros procesos, para, por ejemplo, utilizar etiquetación de imágenes de forma automática para que los agentes no tuvieran que escribir nada y buscar luego también en paneles como Idealista y tal, y poder etiquetarlos nosotros mismos, pero sobre todo a mayores para poder dar servicios, ¿no? Es decir, al final toda esa información que tenemos es una información de calidad que no está en otros sitios más que en las agencias de valoración y nos permite empezar a dar otras cosas a partir de modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, como por ejemplo, cuál es el riesgo de que un inmueble vaya a perder su valor en los próximos 3 años, cuál es la rentabilidad mejor para un determinado inmueble o una cantidad que tú quieres invertir, cuál es el riesgo, el índice burbuja que llamamos de un determinado barrio, de un determinado inmueble. O sea, al final es dar un poquito de valores añadidos al sector, que hasta ahora es un sector... aquí hay compañeros de Telco que es un sector mucho más avanzado, el sector inmobiliario está empezando ahora y poco a poco tenemos que ir utilizando estas herramientas para poder dar valor a los clientes y al sector. ¿Tienes algún indicador del retorno que os está aportando estas soluciones? Sí, lo que pasa es que al final tenemos retornos tanto en la parte de optimización, ¿no? Que al final luego hablaremos un poco más adelante,
como en el apartado que yo creo que es el más interesante, que es el apartado de abrir nuevos servicios, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de estos proyectos se pagan a sí mismos bastante rápido. Es decir, los ROI siempre se han pagado en menos de un año, ¿no? Con lo cual yo creo que es verdad, como he comentado antes, que tienen unos costes, pero yo creo que es esencial empezar cuanto antes y luego hablaremos un poco de algunos riesgos y algunas cosas aprendidas de cara a qué cosas no hacer y qué cosas hacer. Perfecto. ¿Tu turno? Sí, nosotros en UTAZ tenemos un área que imparte formación especializada a empresas, formación relacionada sobre todo con, bueno, en el caso de los programas que yo coordino de Big Data, Data Science, Machine Learning y últimamente inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, eso te da un lugar bastante privilegiado para ver cuáles son las inquietudes y las necesidades de las empresas, ¿no? A través de pues, esas necesidades de formación que ellos sienten que tienen que cubrir. Yo creo que el Big Data y la inteligencia artificial, como bien decís en el título de la ponencia, son la pareja ideal. Yo creo que siempre han ido de la mano. En el caso de Big Data yo lo veo más como la tecnología habilitadora, ¿no? Que permite procesar datos con unos volúmenes, una variedad de datos estructurados, no estructurados, a gran velocidad también. Son tecnologías habilitadoras y por otro lado están esos modelos predictivos nuevos que gracias a estas tecnologías que nos permiten trabajar con muchos datos, pues ahora mismo son fiables, ¿no? Los famosos algoritmos de Machine Learning, que bueno, al fin y al cabo es una parte de la inteligencia artificial. Lo que sí se está viendo últimamente es que hasta hace poco solo se hablaba de Machine Learning, ¿no? Ahora estamos empezando a ver que la inteligencia artificial son muchas más cosas, aparte de Machine Learning, y estamos empezando a tomar conciencia de que bueno, pues todos esos otros campos de la inteligencia artificial que hasta ahora no se les estaba prestando tanta atención, pues son muy valiosos. ¿Cómo cuál? Pues el Machine Learning, el aprendizaje automático, que ya desde el principio yo creo que todas las empresas que han montado plataformas de Big Data han tenido eso en mente, ¿no? El hacer una analítica más avanzada utilizando técnicas de Machine Learning. Pero eso es solamente una parte, o sea, una parte de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es aprender de los datos. A través de buscar patrones en cantidades masivas de datos, pues tú puedes llegar a hacer esos modelos predictivos. Pero la inteligencia artificial es más cosas, ¿no? También son técnicas de razonamiento, también son técnicas de planificación, técnicas de toma de decisiones, ¿no? Y quizás es ahí hacia donde estamos yendo ahora. O sea, quizás estamos yendo de la analítica predictiva hacia esa analítica prescriptiva de toma de decisiones, ¿no? De cómo cerramos todo el círculo de los datos para tomar decisiones. Hola, buenas a todos. Bueno, yo soy Nacho Rodríguez, del Lead Data Scientist del Grupo Vodafone. En Vodafone, como decía antes Carlos, pues sí que tenemos una historia larga de la práctica de los grupos de Big Data y de Machine Learning. Además, como empresa multinacional, pues estos equipos son de manera muy transversal en cada uno de los países, existe presencia de estos equipos. Es verdad que lo que puede que sea un poco más novedoso para nosotros, llevamos solo 4 o 5 años haciéndose a la parte más orientada a empresas. Esos equipos estaban más típicamente orientados a la parte más B2C y es verdad que desde hace unos años pues está potenciando mucho esta parte del negocio B2B, incluyendo toda esta práctica de Big Data Analytics. Y al final el objetivo, por muy transversal que seas, por muy multinacional que sean o que se dirijan a consumidores o particulares o empresas, el objetivo al final es el mismo, es ofrecer mejores productos y servicios a nuestros clientes. Como de diferentes maneras, ¿no? Pues unas veces será creando nuevos productos, como también comentabais antes, otras veces será mejorando productos existentes, o otras veces, y también lo habéis dicho vosotros, creo que es algo muy común, pues siendo también profeta en tu propia tierra, ¿no? Y garantizando que dentro de tu compañía pues se utilizan todas estas técnicas y se aprovecha al máximo toda esta tecnología que tenemos disponible. Sí que creo que como telco y quizá también como los compañeros del sector financiero
antes pues tenemos la ventaja de ser seguramente una de las industrias que tenemos más variedad y cantidad de datos disponible, entonces es verdad que el abanico de cosas que podemos hacer es muy grande. Bueno, yo en primer lugar lo que querría decir es que en la ponencia anterior y en la mesa redonda anterior se ha aludido a la universidad. Como tenemos que volver a la universidad, yo creo que eso no lo debéis ver como algo despectivo, sino al revés, como algo muy constructivo. Yo creo que la Universidad Española, y en particular a la que pertenezco yo, la Carlos III, ha experimentado un acercamiento al mundo de la empresa que hace que actualmente podamos ofrecer formación in company, podamos ofrecer una serie de servicios y una investigación aplicada que se aleja mucho del paradigma de la investigación teórica y abstracta que se hacía unos años, ¿no? En concreto, en el instituto que yo dirijo y que está patrocinado por el Banco Santander, están haciéndose ahora una cantidad de proyectos muy diversos en el ámbito tanto de inteligencia artificial como de Big Data, de muy diferente índole, porque obviamente tratamos todo lo relacionado con temas bancarios y en ese sentido el tema estrella que está surgiendo ahora debido a la regulación que exige el Banco de España y el Banco Regulador Internacional hace que la modelización avanzada utilizando tanto redes neuronales como machine learning, como algoritmos muy caja negra, hace que predictivamente sea muy bueno, pero sean muy difíciles de explicar. Entonces hay un tema de investigación candente que está motivando desde tesis doctorales a muchísimos proyectos en el sentido de la interpretabilidad de esos modelos. Es decir, el scoring que tú utilizas en el banco debe ser explicable en todos los niveles al usuario que tú le estás diciendo no te voy a dar el crédito o no te voy a ofrecer este servicio bancario, ¿no? Eso por una parte. Luego también estamos haciendo proyectos, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, donde ahora mismo es una idea muy candente, tanto en el lenguaje como en la imagen, por tanto el volumen de datos que se maneja y la necesidad de algoritmos es impresionante. O, por ejemplo, tratamientos de ver impacto de campañas publicitarias en sectores como supermercados o otro tipo de compañía. Es decir, la posibilidad que ahora mismo como instituto podemos ofrecer al mercado es la variedad de temas y la creación de equipos multidisciplinares que pueden ofrecer todas las perspectivas de un análisis de Big Data desde el principio hasta el final. No. Santander es patrono principal. Os animo a las empresas que estáis aquí a que seáis también patronos del instituto o participéis de alguna de las posibilidades que tenemos de plata, oro y bronce. Se ha unido NEC Europa últimamente. Estamos negociando con otras empresas también que se adhieran y la verdad es que no, que se está arrimando gente porque principalmente yo creo que el mundo de la empresa está dando cuenta del valor que tiene ahora mismo la Universidad Española y eso está motivando que toquemos temas en muy distintos ámbitos, ya te digo, desde empresas bancarias y dentro del banco en distintas áreas a empresas más pues, como el Corte Inglés, TCC, otro tipo de entidades, vamos. ¿Creéis que tiene sentido una sin otra? ¿Tiene sentido Big Data sin inteligencia artificial o inteligencia artificial sin Big Data? Yo creo que sí, y lo han tenido porque de hecho han vivido separadas, ¿no? Es decir, la mayoría de las empresas empezó con el Big Data y muchas veces era solo para mejorar la capacidad de mover datos, de tener el linaje de los datos. Y la inteligencia artificial existe desde finales de los años 40, ¿no? Es decir, y el Machine Learning desde los 70. Pero igual que en cualquier pareja, cada uno puede estar por separado, pero lo bueno es que juntos se mejoran mutuamente, ¿no? O sea, que yo creo que pueden existir, pero se mejoran mutuamente. Yo creo que el epítome de esto son las redes neuronales. Las redes neuronales empiezan a surgir a finales de los 70, pero otro tipo de modelos de Machine Learning tienen una mejor performance con los pocos datos que se tenían en esa época, ¿no? Algunas mejoras tecnológicas y sobre todo el poder utilizar muchos datos hace que, sobre todo a partir del 2010, se empiecen a utilizar y son un poco la base de la nueva ola de inteligencia artificial actualmente, ¿no? Sin el Big Data no hubiéramos podido tener la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo. Concha.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, se puede hablar de Big Data y se puede sacar provecho al Big Data sin necesidad de tener que utilizar la inteligencia artificial. Se puede hacer analítica pues, más tradicional, más descriptiva, solo que en este caso utilizando a lo mejor volúmenes más grandes. Por otro lado, también se puede hacer inteligencia artificial sin que sea imprescindible tener grandes cantidades de datos. Hay ciertas disciplinas que no requieren esas grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, pues los sistemas expertos que estaban muy de moda en los 80 y que ahora se han caído un poco en desgracia, pero que bueno, seguramente algún día vuelvan a ponerse quizás de moda, pues son reglas de razonamiento que no necesariamente necesitan muchos datos, ¿no? Pero sí es verdad que esa parte de la inteligencia artificial que ahora mismo es más interesante para las empresas, que son los modelos de Machine Learning, pues ahí sí que uno necesita del otro, porque los modelos de Machine Learning pues tienen unos fundamentos estadísticos que hacen que las predicciones que hacen sean realmente válidas cuando parten del análisis de muchísimos datos, ¿no? El ejemplo que ponía él de Deep Learning es un caso claro. El Deep Learning, por ejemplo, necesita muchísimos datos. Entonces, un poco en conclusión diría, el Big Data puede vivir sin la inteligencia artificial y viceversa, pero hay un campo concreto que son los algoritmos de aprendizaje automático, que ahora mismo quizás son los que más foco tiene puesto la empresa en ellos, que sí que se necesitan mutuamente. Sí, creo que hay muy poco que añadir ahí en esa parte porque lo veis resumido yo creo que muy bien. Claro que pueden existir, pero efectivamente esa es la diferencia, ¿no? Sobre todo en los modelos que comentabas más de aprendizaje profundo, en los que sí que para que se marque esa diferencia entre el performance que te pueden dar comparado con técnicas más clásicas, sí que necesitas ese volumen muy grande, y para que puedas manejar ese volumen muy grande pues necesitas unas capacidades de computación que o bien por tiempo o bien por dinero te permitan moverlos, y para eso necesitas todas esas tecnologías. Creo que ese es el único punto en el que marca una diferencia o que hace que una habilite a la otra, ¿no? Por lo demás van un poco de la mano, y también pues yo creo que estamos todos muy habituados también a luchar un poco con todos estos nombres, ¿no? Hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial, fíjate, muchas veces se mezclan esos conceptos, ¿no? y se entrecruzan un poco. Yo creo que se usan muchas veces también para un poco lo mismo, o para cosas que no se diferencian muy bien qué es qué. Pero sí estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Es esa combinación la que hace que para determinados usos, determinados volúmenes, con determinadas técnicas, se pueda marcar esa diferencia. Así todo, yo, como casi siempre intento hacer, rompo una lanza a favor de todos esos datos que no son tan big y todo ese aprendizaje que no es tan profundo. Hay mucho que hacer con otras técnicas y mucho valor que aportar a las compañías con otras técnicas que no son tan profundas y no necesitan tantos volúmenes de datos. Yo creo que todos en nuestras empresas vemos casos de uso que se pueden resolver de manera, no diría sencilla, pero con técnicas que, como decía Carlos, existían igual hace más años. Yo creo que realmente quien ha venido a darle valor a la inteligencia artificial ha sido el Big Data. La inteligencia artificial, como decía antes Carlos, data ya de los años 40, yo me atrevería a decir desde antes de Cristo, cuando se intentaba imitar de alguna forma el comportamiento humano de forma autómata, ¿no? ¿Qué ha sido el despegue de la inteligencia artificial, también mal llamada en algunos casos, ¿no? Pues yo creo que ha sido primero la capacidad de almacenamiento de datos y las redes neuronales multicapas que permiten un análisis de ese tipo de datos. Las redes neuronales se quedaron muy estancadas porque realmente funcionaban bien con pocos datos, pero la capacidad de cómputo era tan grande que en un momento determinado colapsaba. Ahora, con la capacidad de cómputo y el desarrollo de esas redes muchísimo más complejas desde un punto de vista tecnológico, permite que podamos extraer mucho más información. A cambio, lo que hoy se llama como Deep Learning, el problema que tienes es el que ya he subrayado antes, que se ve mucho como caja negra. Es decir, no se sabe muy bien en algunos momentos qué tipo de asociaciones se pierde el control sobre el trabajo del algoritmo de red neuronal, y entonces la estimación final, la predicción final, puede tener un poco ruido y puede tener un poco falta de significado, ¿no? El típico caso que apareció hace poco en prensa en un hospital en Estados Unidos, en Nueva York, en el que habían seguido los historiales de 70 años atrás de gente y sabían predecir muy bien cuándo ibas a tener gripe, y
Incluso llegaban a predecir que te iban a dar ataques epilépticos cuando ni siquiera los psiquiatras lo habían diagnosticado, ¿no? Entonces eso, pues, el determinar qué tipo de variables son las que de alguna forma puedes diagnosticar en el propio hospital, no las tienes, ¿no? Te dice que lo vas a tener, pero no tienes variables cualitativas, variables cuantitativas tangibles que puedan ayudarte a la predicción. Entonces yo creo que el empuje de la inteligencia artificial ha sido el Big Data, que han llegado ahora mismo para quedarse, pero que todavía queda afortunadamente mucho camino por recorrer a nivel de investigación y de aplicabilidad para que le podamos sacar todo el partido que se puede obtener. Perfecto. En base a vuestra experiencia, ya lleváis un tiempo trabajando en este campo, frente a la audiencia, ¿qué lecciones pensáis que habéis aprendido en este tiempo y que os gustaría compartir, bueno, un poco en base guía, ¿no? para proyectos similares? Yo creo que dos principales, por luego también dejar. Una es la gestión de expectativas, es decir, hay mucho hype y mucho barullo en torno a las palabras que hemos dicho antes, que las oímos en todos sitios, inteligencia artificial, Big Data, pero mucha gente no sabemos qué pueden hacer realmente, suenan un poco a magia y las expectativas muchas veces no tienen en cuenta los costes, el nivel de profesionalización que necesita la gente y los tiempos, ¿no? Entonces, y todo lo que hay que hacer antes, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces necesitas, como hablábamos, los datos, y para tener datos necesitas hacer unos cambios normalmente bastante importantes en tu empresa, con lo cual el poder explicar qué se puede hacer y qué no, y como comentaban antes del unboxing de modelos, la explicabilidad de los modelos, pues muchas veces estamos utilizando herramientas que realmente permiten extraer patrones muy complicados para que la mente humana no podría hacer, con lo cual es muy difícil que los puedas explicar porque lo que estás haciendo es coger una limitación y hacerlo entendible por el ser humano, con lo cual hay que hacer otro tipo de cosas para poder tener la trazabilidad y otra serie de cosas, ¿no? Hay que cambiar un poco la mente, ¿no? Y luego la segunda, que yo creo que también es un poco que todo esto viene de la mano un poco de una transformación digital en las empresas, ¿no? Con lo cual, ahí lo importante también es transformar a la gente, ¿no? Todo el mindset que estamos acostumbrados a tener, pues ha cambiado. O sea, no es solo una cosa de IT, no es solo una cosa de tecnología, no solo va a cambiar la forma de tomar decisiones, sino que tiene que cambiar también la gente que utiliza las cosas y que tiene que esperar las cosas que tiene que hacer. O sea, que yo creo que es más allá de la tecnología, los cambios o las lecciones aprendidas es que hay que verlo como un todo un poco más holístico, ¿no? Como algo más general que solo como si estuviéramos cambiando de proveedor de internet o de alguna cosa. Es un poquito más complejo. Sí, bueno, yo creo que a nivel de tecnología la elección es un poco la misma que con todas las tecnologías, ¿no? Suele haber ese ciclo de primero donde parece que esa tecnología va a arreglar todos los problemas del mundo, luego llega una fase de madurez, ¿no? En donde se ve pues, que esto no es magia y que requiere un trabajo importante por detrás. Esto nos lleva también al tema de los cambios necesarios en las empresas. Sí es verdad que ese cambio se está produciendo bastante rápido, las empresas sí que están formando a su gente en este tipo de nuevas tecnologías, pero luego hay toda una serie de derivadas que yo creo que hasta que no pase un tiempo realmente no se van a asumir, ¿no? La forma de trabajar, que los proyectos de datos son diferentes, son más iterativos, son más exploratorios, son más modelado del mundo, ¿no? O sea, ese tipo de cultura y de mentalidad yo creo que va a tardar un poquito en asentarse. Y luego otro tema también muy importante, que creo que lo tenemos en el guión, es el tema de un poco las implicaciones éticas como sociedad, ¿no? O sea, una cosa es que se pueda hacer con la tecnología y otra cosa es qué deberíamos de hacer con la tecnología, ¿no? Temas, por ejemplo, éticos, temas de transparencia de las decisiones, cómo estas tecnologías van a cambiar la sociedad, ¿no? Cuando todo esto confluya con el blockchain, con nuevas formas, digamos, sociales, nuevas formas de organización dentro de las empresas, pues eso tiene unas implicaciones tremendas que estamos empezando ahora mismo a vislumbrar, ¿no? Gracias. Yo creo que en estos años, si hubiera que destacar una lección, es que
es que la tecnología es un medio, la parte técnica es un medio solo. En tecnología incluyo también todas las diferentes técnicas de Machine Learning, toda la parte más técnica, al final no es más que un medio, un canal para conseguir los objetivos de negocio. Siempre que hemos intentado, por diferentes motivos, poner la tecnología a los medios delante, no hemos conseguido los mismos resultados igual de buenos que cuando lo hemos hecho al revés. Siempre tiene que empezar por la parte de negocio. Por mucho que los científicos de datos queramos cacharrear con el último modelo de aprendizaje por refuerzo, si lo puedes resolver con esa relación logística que lleva 35 años ahí y hacerlo rápido, darle un valor al negocio, vas a construir una relación de confianza con ellos que eventualmente te va a permitir hacer ese otro tipo de cosas. Pero el orden creo que es ese. Creo que una de las lecciones importantes que hemos aprendido es el negocio viene primero, la tecnología es el medio que te permite hacerlo. Quizá otra de los aprendizajes, creo que está relacionado con lo que decía Carlos, es que no es solo un cambio tecnológico. De nuevo, la tecnología tiene que estar en otro nivel. Es un cambio mucho más cultural en las empresas. Y cómo se hacen, cómo se desarrollan estos proyectos tiene poco que ver con cómo se desarrollaban utilizando otras arquitecturas o otras tecnologías. Hay que conseguir que a los máximos niveles de la empresa hay un cambio cultural, seamos mucho más abiertos a trabajar con algo más de incertidumbre en cuanto a plazos, presupuestos, resultados. Digamos que hay que estar más cómodos trabajando en esa zona. Y quizá ya la última, y además esta tiene bastante que ver con la universidad, ¿no? O con cómo creamos el talento de los data scientists también y qué tipo de profesionales somos. Pues creo que hay que adaptar un poco también a eso, que con todo este boom que tenemos, con toda esta creación de nuevos profesionales en nuestro ámbito, hay que entender muy bien cómo trabajan este tipo de equipos, qué cosas valoran en nuestros equipos y ser capaz de adaptarnos para poder tener equipos exitosos, ¿no? La adaptación la universidad la está haciendo, ya llegamos un poco tarde porque hay muchas universidades, en concreto la nuestra, que ya ha puesto en marcha un grado de ciencia de datos e ingeniería. O sea, yo creo que ya somos conscientes de lo que la empresa requiere y los estamos formando. Y luego, desde el punto de vista personal, yo creo que la principal experiencia que me llevo en este mundo es lo enriquecedor que es la creación de equipos multidisciplinares. Yo creo que el éxito de cualquier proyecto de Big Data no se puede asignar a un grupo exclusivo de personas, ni a la parte tecnológica, ni a la parte matemática, ni a la parte estadística, ni a la parte ingenieril. Es el conjunto de todas esas habilidades lo que hace que tenga éxito. Es verdad que cuando vienes de un sector, yo soy matemática, imagínate, de un sector muy cerrado, el abrirte a todo ese mundo tiene un coste inicial muy grande, pero cuando lo haces, yo creo que para mí ha sido lo más enriquecedor. Si a eso le añadimos que para un proyecto determinado tienes que saber de finanzas, para otro de medicina, para otro de marketing, yo creo que eso enriquece muchísimo la formación de este tipo de equipo. Y añadido a todo eso, la incorporación de abogados, porque la ética que subrayaba mi compañera es algo que ya se está sintiendo que hay que incorporar a todo este mundo. Muy bien, pues muchas gracias por compartir vuestras experiencias. Creo que no tenemos tiempo. Si tenéis preguntas en el café, estaremos por ahí, que yo creo que ya toca. Así que muchas gracias a todos y especialmente a vosotros. Gracias.